Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase, donde hablaremos sobre el tema de la reseña académica en una obra postmodernista. Abordaremos temas tales como la modernidad y la posmodernidad en la obra Bohemia Sentimental de Enrique Gómez Carrillo. Iniciaremos entonces con nuestra clase, pero primero veamos un pequeño video que trata sobre la vida de nuestro autor a trabajar. Biografía Enrique Gómez Carrillo. Escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, conocido como el príncipe de los cronistas, esto por su talento en la literatura. Su ocupación: crítico literario, escritor, periodista y diplomático guatemalteco. En honor a él se encuentra un busto en el Parque Concordia en la zona 1, también conocido como el Parque Enrique Gómez Carrillo. Fallece en París, Francia, el 29 de noviembre de 1927. Muy bien. Iniciamos entonces con el tema titulado El posmodernismo en Guatemala, donde aprenderemos por qué este movimiento fue tan importante en Guatemala y posteriormente aprenderemos a realizar una reseña académica con la obra posmodernista Bohemia Sentimental de nuestro autor ya mencionado Enrique Gómez Carrillo. Iniciamos pues definiendo qué es la modernidad. El modernismo constituía una protesta contra las promesas incumplidas y contra las esperanzas defraudadas, pero también un testimonio de la seriedad con la que se trataban las promesas y las esperanzas. Los modernistas asumían los valores que la mentalidad moderna bendecía y que la sociedad moderna juró servir. Creían firmemente en la naturaleza vectorial del tiempo, convencidos de que el flujo temporal tenía una dirección, de lo que viniera después era también, debía ser, tenía que ser mejor. Mientras que todo lo que retrocediera en el paso era además peor, atrasado, retrógrada, inferior. Esta idea de ir hacia adelante es probablemente uno de los principales rasgos de la modernidad, el cual se evidencia claramente en Bohemia Sentimental. Esa idea de soñar, de ir hacia adelante, de tener esperanza por el porvenir, se evidencian a lo largo de toda la historia. También dice Bauman que la modernidad es la imposibilidad de mantenerse en un punto fijo. Ser moderno significa estar en movimiento, lo cual se complementa con la idea de Seymour Mentón, quien indica que su meta literaria de los modernistas era el culto de la belleza y la tendencia hacia el perfeccionamiento constante. La idea de progreso y esperanza va ligada intrínsecamente a la de pureza, que puede también ser leída como belleza. Vamos a definir entonces qué es la posmodernidad. Posmodernidad. Aunque la posmodernidad es más la continuidad de la modernidad que una ruptura, se caracteriza por subvertir a algunos de sus rasgos. Así, la esperanza moderna se convierte en una incertidumbre que gobierna las acciones de las personas. El capitalismo transnacional, corporativo y su ansiedad por el consumismo exacerbado han provocado, en palabras de Bauman, que no haya certeza ni por lo tanto esperanza. La vida posmoderna es, pues, una condena a estar siempre alerta ante los riesgos de un mundo globalizado. Si antes a la vuelta de cada esquina había una oportunidad, ahora lo que hay es un riesgo.
Ese ritmo de vida incierto provoca que lo que antes era bello ahora sea grotesco, pues ya no hay tiempo para buscar la belleza misma, que además ha sido relativizada en esa posición posmoderna, que borra las fronteras entre los conceptos, que se ha derrumbado y producido una sociedad líquida, que se expande y fluye por los intersticios de la vida. Conozcamos un poco más acerca de nuestro autor a trabajar. Enrique Gómez Carrillo nace en Guatemala en 1873 y fallece en París en 1927. Era también conocido como el infante terrible del modernismo, en palabras de Alvisures Palma. Publicó una inmensa cantidad de obras, sobre todo crónicas de lugares exóticos. Escribe pocas novelas, entre las cuales se encuentra Bohemia Sentimental, que forma parte de la trilogía Tres novelas inmorales. Gómez Carrillo publicó una primera versión de esta novela en 1844, aunque luego publicó una versión definitiva, en la que hizo algunos cambios estructurales en 1914, que es con la que trabajaremos hoy. Pero conozcamos un poco acerca del argumento de Bohemia Sentimental. La novela cuenta la historia de dos artistas, Luis y Luciano, quienes deben sobrevivir en París gracias a su arte. Venden su obra a René Durán, un millonario sin talento, pero con muchos ánimos de ser reconocido. Luciano se enamora de Violeta, exprostituta y novia de Durán, y terminan viviendo juntos con la esperanza de que todo se puede si se tiene arte y amor. Muy bien. Ya que hemos abordado un poco de los términos de posmodernidad y ya hemos conocido un poco a Enrique Gómez Carrillo, pasemos a conocer un poco acerca de nuestro segundo y último tema titulado La reseña literaria. Iniciamos preguntándonos entonces, ¿qué es una reseña literaria? ¿Cómo es la reseña literaria? Lo sabremos a continuación. ¿Qué es la reseña? La reseña también es conocida como recensión. Es un género discursivo que tiene como objetivo describir y evaluar textos de distintos tipos. ¿Cómo es la reseña? La reseña, por lo general, no presenta acciones con subtítulos, como sucede, por ejemplo, con los artículos de investigación. Sin embargo, sí suelen incluir ciertas partes. Veamos cuáles son. Primero, una contextualización del libro en el tema, en la disciplina, en la obra, trayectoria del autor, en la colección o editorial, etc. El enfoque es muy general y se suele reponer información que puede no estar presente en el libro reseñado, como por ejemplo, ¿cuál es el tema del libro? ¿Quién es su autor? ¿Qué aportes hace el libro a la disciplina? Esta es la parte más difícil de la reseña, porque requiere conocer a fondo el tema y la disciplina. Puede haber algunas evaluaciones generales del libro o de su autor, pero por lo general suelen ser siempre positivos. ¿Cómo es la reseña? Segundo, una descripción detallada de los capítulos del libro o de los temas que aborda. Las descripciones incluyen evaluaciones positivas y negativas de cada aspecto relevante. Las evaluaciones suelen estar bien fundamentadas y en el caso de las evaluaciones negativas es común la sutileza y la cortesía. Se utilizan citas textuales cuando resulte importante. El reseñador puede hacer aportes propios,
pero siguiendo las necesidades del libro reseñado. Esta parte puede ser más o menos extensa, dependiendo del espacio que permita la revista donde se publicará la reseña, o en el caso de la reseña académica, de las indicaciones que den los docentes. Tercero, una breve conclusión y resumen de lo dicho. A su vez, se contextualiza el libro a futuro. ¿Quién lo leerá? ¿A quién le servirá? ¿Qué cambios traerá para la disciplina? ¿Qué significará para la producción del autor? Muchas veces se incluye una evaluación general que resuma las evaluaciones positivas y negativas anteriores y finalmente recomiende o no recomiende su lectura. Todos estos pasos son los que aplicaremos para realizar nuestra reseña académica con la obra Bohemia Sentimental de Enrique Gómez Carrillo. Ahora bien, ¿cómo evaluaremos esta actividad? Esta actividad la evaluaremos en 3 simples pasos. Primero, el estudiante deberá leer la obra propuesta en clase, titulada Bohemia Sentimental de Enrique Gómez Carrillo. Segundo, el estudiante deberá redactar una reseña académica, tomando en cuenta los elementos propuestos en el documento La Reseña Académica de Federico Navarro. Este documento puede ser encontrado en la descripción del video. Y como tercer y último punto, la reseña será evaluada con un instrumento de evaluación que se podrá encontrar en la descripción de este video. Este es el documento que los estudiantes utilizarán como una lectura asincrónica para retroalimentar su conocimiento y así poder redactar una mejor reseña académica. Con respecto al instrumento que el docente utilizará para evaluar la reseña entregada por el estudiante, tenemos lo siguiente. Es un instrumento de evaluación que se llama lista de cotejo. Sus instrucciones son muy simples. Son las siguientes: marque X en sí si el estudiante muestra el criterio. Marque X en no si el estudiante no muestra el criterio. Los indicadores que se evaluarán por cada reseña entregada son las siguientes. Número 1. ¿Presta atención al momento de recibir la clase? Sí, no. ¿Entrega los documentos redactados en el tiempo estipulado? Sí, no. ¿Realiza la lectura del libro de acuerdo al tiempo planificado? Sí, no. La reseña crítica presenta todos los lineamientos propuestos en el documento de la lectura sincrónica. Sí, no. ¿Utiliza buena redacción y reglas ortográficas? Sí y no. Los puntos obtenidos variarán de acuerdo a las indicaciones del docente. Muy bien, queridos estudiantes, les aconsejo que lean la obra propuesta en esta clase para realizar mejor su trabajo. Gracias por prestar atención. Nos vemos en una próxima ocasión.